bendiga. Dios les bendiga, mis amados, en esta preciosa hora de la tarde. Estamos en la clase número 5 de este discipulado bíblico, en la cual Dios nos está llevando a un tiempo de compartir esa palabra, de disfrutar su palabra. Quiero decirte que te animes, quiero decirte que te inspires, quiero decirte que te levantes en el nombre de Jesús, para que puedas desarrollar este discipulado con todas las ganas, con todas las fuerzas, con todo el entusiasmo, con toda la pasión. No solamente copies, disfrútalo, aprende, estudia, ponlo en tu corazón y lo llevas a la práctica. Dios te bendiga. Comenzamos con esta quinta clase del discipulado. Oramos. Padre, te damos gracias, Dios, por darnos la oportunidad de poder desarrollar esta quinta clase, este quinto discipulado. Señor, guíanos. Señor, dirígenos a tu presencia. Señor, muéstranos tu gloria, muéstranos tu camino en cada estudio de tu palabra. Que todo lo que yo esté haciendo, Señor amado, no lo haga solamente por salir del paso, sino que cada estudio profundice mi alma, mi corazón. Que cada estudio me haga ver que necesito de ti, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados. Vamos a la quinta clase, quinto discipulado. Y esta quinta clase se llama el libro de Números. Amén. Este libro también, mis amados hermanos, fue escrito por Moisés. Ya lo vamos a ver más adelante. Está dentro del Pentateuco. Y es el libro de Números, donde Dios nos habla también por medio de su palabra. Dice acá: Iglesia de Jesucristo Montemoria, Montevista, San José de Colinas, Santa Bárbara, Honduras, Centroamérica. Desde acá, desde Honduras, es el epicentro donde se está desarrollando este discipulado y está corriendo a todas las naciones del mundo entero. Así que si usted está viendo este video, estudie la palabra, compártalo con otros para que puedan edificarse, para que podamos edificarnos en el cuerpo de Cristo. Mi nombre, soy el pastor José Alvarado de Montevista, de la iglesia Montemoria. Introducción al libro de Números. Vámonos rápidamente. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué vamos a estudiar acerca de este libro? El libro de Números se denomina así debido a la instrucción que el Todopoderoso le dio a Moisés de contar a todos los varones israelitas de 20 años hacia arriba. Todos los que puedan salir a la guerra, dice la palabra en Números capítulo 1 al 3, son los que fueron contados. Moisés contó a los varones israelitas 2 veces, hermano. Una vez en el monte Sinaí y después en el campo de Moab, cerca de Jericó. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Números capítulo 26. El libro también cuenta de las experiencias de fidelidad y de rebelión de los israelitas, conforme anduvieron errantes por el desierto 40 años. A medida que usted estudie el libro de Números, aprenderá la importancia de confiar en el Dios de Israel, en el Dios Todopoderoso. En este estudio vamos a aprender a obedecerle y así apoyar a nuestros líderes que Dios ha puesto en nuestro camino. Esto nos enseña el libro de Números, aprender a apoyar a nuestros líderes. Método crítico para aprender. Anótelo en su cuaderno. Acuérdese que esta es la clase número 5. Es la clase quinta de este discipulado. ¿Quién escribió el libro de Números? Lo escribió Moisés. Moisés, se los expliqué, significa sacado de las aguas. También Moisés significa, mi hermano, el libertador. ¿Cuándo fue escrito este libro? Este libro fue escrito aproximadamente en el año de 1406 a.C. ¿A quién fue escrito este libro? ¿O a quién se le escribió? Al pueblo de Israel y a nosotros. ¿Dónde fue escrito este libro? Este libro fue escrito, según la historia, en el desierto del Sinaí. ¿Qué significa este libro? El libro de Números en griego significa aritmoi. Mire, esta palabra griega viene de aritmética
usted que es estudiante, usted que está en la universidad, usted que está en bachillerato, usted que está de sexto a noveno, ahí nos empiezan a ver lo que es la aritmética, los números. Entonces, de ahí procede la palabra aritmética, de aritmoi. En hebreo, el libro de números significa Bamidbar, que significa en el desierto. Ese es el significado de esta palabra de números. Método histórico, amado hermano, para aprender. Método histórico. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro de números? Tenemos 6 puntos importantes que nos habla acerca de este método. Número 1, el libro de números se deriva del hecho de que los hijos de Israel fueron contados 2 veces. Ya lo vimos. Números 1:3 y Números capítulo 26. Ahí están las 2 veces. Punto número 2. El capítulo 10 es la continuación del relato de la peregrinación de los israelitas desde Egipto hasta Canaán, la cual se interrumpió en Éxodo capítulo 19. Punto número 3. En su peregrinación desde el monte Sinaí, los israelitas habían planeado viajar hacia el norte y entrar en Canaán por los límites del sur. Este es el método histórico. Número 4. El pueblo de Israel o el pueblo se asustaron por el informe de los espías, quienes hablaron del gran tamaño de los habitantes de la tierra. Recuérdese que Moisés había enviado a 2 espías y dentro de esos 2 espías, 10 llevaron un informe negativo. Contaminaron a todo el pueblo de Israel para que este pueblo se rebelara contra Moisés. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Solamente 2 pudieron dar un informe con fuerza, un informe de fe. Esta historia está en este método histórico. Número 5. Como resultado de ese informe, el pueblo anduvo vagando por el desierto 40 años y finalmente entraron en Canaán por el este, cruzando el río Jordán. Y número 6, el libro de Números describe la santidad y la soberanía de Dios al presentarlo como un ser celoso, un Dios lleno de misericordia, un Dios que exige obediencia, fidelidad de parte de su pueblo. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al que usted sirve. Ese es el Dios al que yo sirvo. Lo podemos ver contemplado en el libro de Números. Vámonos al siguiente método. Método panorámico. ¿Qué significa o cuál es la idea principal de este libro? El libro de Números. La idea principal es un llamado a la obediencia, un llamado a la santificación, un llamado a no murmurar, un llamado a funcionar bajo una autoridad delegada. Esa es la idea principal de este libro. Es importante que cuando vayamos metiéndonos más y más a profundidad, nos vamos a dar cuenta cuál es la profundidad de la rebeldía del pueblo de Dios. ¿Cuál es la razón principal por la cual se escribió este libro? Relatar la historia de cómo Israel se preparó para entrar en la tierra prometida, cómo pecaron y fueron castigados, y cómo se prepararon para intentarlo de nuevo. Acuérdese que número significa censo. Fue 2 veces que censaron al pueblo de Israel por el orden de Dios. Dios le ordenó a Moisés que censara al pueblo. El énfasis de este libro de Números tiene 6 énfasis. Inciso 1, preparación para la conquista.
militar de la tierra prometida. Así como Dios preparó a este pueblo, nos lo prepara a usted y a mí para la conquista. O sea, nosotros somos militares en Cristo Jesús. Somos llamados soldados del Señor. Número 2, el pacto de lealtad de Dios hacia su pueblo Israel con respecto a la tierra. Dios hace un pacto con su pueblo. Con usted y conmigo Dios hace un pacto de santidad, un pacto de salvación, un pacto de vida eterna. Número 3, el repetido fracaso de Israel para guardar el pacto con Dios. Muchas veces el pueblo de Dios cae en el pecado y no se puede levantar, pero Dios tiene ese pacto de guardarlo, de protegerlo, de limpiarlo, de santificarlo. Número 4, el liderazgo de Dios para con su pueblo y la afirmación del liderazgo de Moisés. Número 5, reparación para entrar y adorar en la tierra prometida. Reparación, mire, para entrar y adorar en la tierra prometida. Todos los que estamos en el Señor estamos para adorar. Si usted está en el Señor y usted no adora al Señor, usted necesita nacer de nuevo. El pueblo de Dios estaba siendo preparado para llevarle adoración a Dios, para levantar altar de adoración, y está en este énfasis. Y número 5, conquista y asentamiento de la tierra al oriente del río Jordán. Puntos importantes del libro de Números. Número comienza en el monte Sinaí, donde los israelitas esperaban instrucciones de Dios para continuar en la tierra prometida. Siguiente. A medida que se desarrolla el libro, observa los cambios en la actitud del pueblo desde la ansiedad, pasando por la queja y terminando en rebelión total. Mire qué tristeza. En rebelión total terminaron estas personas que entraron a esta tierra de Canaán. Mientras estudias este libro, reflexiona en la tentación en tu propia vida de refunfuñar, de quejarte o de rebelarte. Estos puntos nos llevan a nuestra vida de hoy. ¿Cómo estamos nosotros con nuestro Dios Todopoderoso? ¿Refunfuñamos, nos quejamos o nos rebelamos? Considera también hasta qué punto llega Dios para restaurar a su pueblo o restaurar tu vida. Dios, por medio de este libro, quiere restaurar tu vida y levantarnos para poder entrar a esa tierra prometida. ¿Qué nos enseña también el libro de Números? Nos enseña el carácter de Dios. En Números 14:18 dice que Dios es paciente. Ahí mismo en el 14:18 dice que Dios es misericordioso. En Números 26:65 dice que Dios provee. En 23:19 dice que Dios es verdadero. Y en estos versículos, en el 11:1, en el 33, en el 12:9 al 10, en el 14:37, dice que Dios se aira. Ese es el carácter de Dios. Ahora, Jesucristo en el libro de Números, ¿qué representa? A Cristo se le prefigura como la roca de agua viva. 1 Corintios 10:4. También se le ve como la serpiente levantada en el desierto que da vida a quienes lo miran. Juan capítulo 3 del 14 al 15. El libro predice que Él es una estrella que saldrá de Jacob y un cetro que saldrá de Israel. El primer cumplimiento de esta profecía ocurrió en David, en Jesucristo, a quien se sujetarán todos los enemigos de Dios. Número 2. En el Nuevo Testamento sigue siendo una fuente que nos ayuda a entender la presencia de Cristo en el libro de Números. En el capítulo 21, versículo del 4 al 9, el israelita que miraba la serpiente que levantó Moisés sanaba. Juan lo describe como la imagen de la crucifixión. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan capítulo 3, 14. Cuando Jesús es levantado en la cruz, dice que nuestras enfermedades, nuestros pecados fueron llevados en esa cruz. Número 3.
El maná, que era el sustento del pueblo, también ilustra a Cristo como pan de vida. Juan capítulo 6 del 31 al 33. Y la roca que le blindaba o que le brindaba agua al pueblo también era un tipo de Cristo. La carta del apóstol Pablo a los Corintios hace referencia a esta roca como la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí está representado en el libro de Números al Salvador, a su Salvador y a mi Salvador, a su Redentor y a mi Redentor. Sigamos con este estudio de la palabra. Terminamos, amados hermanos, con la estructura de Números. El título de la estructura es Causa y Efecto en 2 generaciones. El versículo clave está en el 14 del 30 al 31. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que seríais por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Aquí está el libro o la estructura del libro de Números en 2 partes. La rebelión y el peregrinaje, que es la primera generación, que está desde Números 1.1 al 25.1. Y la segunda generación es la que está para entrar, que comienza en 26.1 al 36.1. Vemos el censo y el orden de Israel. Censo de Israel en Sinaí, campamentos y tribus, censo y los levitas, tarea de los levitas, ley, inmundos, restitución y celos, nazareos y el altar, consagración de los levitas y la celebración de la Pascua. En el 10:11 al 21 está la oposición interna. Esa es la primera generación. Mire la oposición. Salen del Sinaí. En el 13:1 están los 2 espías. En el 14:1 está israelitas se rebelan. En el 15:1 están las leyes y reposo. En el 16:1 está Coré contra Moisés. En el 17:1 dice la vara de Aarón florece. En el 18:1 remuneración de levitas. En el 19:1 purificación de inmundos. Y en el 20:1 agua Edom, muerte de Aarón. Después viene la oposición externa, conquista de batallas, Balac y Balaam. Balaam bendice a Israel, Israel a Baal peor. Mire, esta es la oposición externa. Esta es la rebelión y peregrinaje de la primera generación. Comenzamos con la segunda generación para entrar a Canaán, a la tierra prometida. En el 26:1, mire, comienza el segundo censo, el censo de Moab. Hijos de Zelofehad, petición, ofrendas y fiestas, ley de votos, venganza contra Madián, Rubén y Gad al oriente de Jordán, jornadas de Israel, repartición de Canaán, ciudades de refugio y ley de casamientos. Este es el libro de Números. Este es el 5º estudio de la palabra del Señor, de este discipulado. Espero en el Señor que esta palabra penetre en tu corazón, pueda entrar en tu ser, tú la puedas disfrutar y no solamente copiarla, sino que disfrutarla. Dios te bendiga. Nos vemos para la próxima semana en la clase número 6 de este discipulado. Dios te guarde.